Buenas noches, hermanos. Siendo las 21 horas, damos a esta última semana acerca de del curso de Filosofía de la Educación Cristiana. No, durante estas 4 semanas hemos estado desarrollando lo que es tener una filosofía, ¿no? Acerca de lo que es la educación, pero no cualquier educación, sino la educación cristiana. Entonces, vamos a hacer como una breve recapitulación para poder abordar esta última parte, esta última sección, referente a los aspectos integracionistas, ¿no? Acerca de la educación cristiana. Entonces, hermanos, bienvenidos sean a esta última semana, ¿no? A esta última conferencia para que puedan ustedes, junto conmigo, poder hacer este repaso. Entonces, hablando acerca de lo que es la educación cristiana, decimos que la educación cristiana es la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta enseñanza asimismo produce cambios, ¿no? La enseñanza es en este sentido activa y dinámica, ¿no? Va a producir cambios en las personas. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la educación cristiana? Esto lo hemos repetido, lo he visto mucho en sus productos integradores, lo he visto mucho respecto en sus foros, que la educación empieza en la casa, ¿no? La educación en los tiempos bíblicos estaba en la casa. Lo vimos también en las lecturas respecto a los jóvenes en Babilonia, ¿no? Que podemos asumir que ellos fueron enseñados a sí mismo por otros hombres y por lo tanto ellos pudieron tener este conocimiento. Recuerda estas cosas, por favor, hermano, porque al final en su examen final van a ser preguntas de todo este tipo, ¿no? Para poder nosotros tener claro y tener una filosofía acerca de lo que es la educación cristiana, esta tiene que ir de acuerdo a una teología, por lo tanto, correcta, ¿no? Si mi teología, por así decir, lo que yo sé de Dios y sé de su palabra, no va es diferente o es errónea, por lo tanto mi filosofía, mi manera de pensar de las cosas que yo voy a hacer van a ser contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a poder marcar esto? Tener una buena teología, que esto nos lleva a una buena filosofía cristiana. Pero también es importante entender y reconocer que es una cosmovisión, lo hemos también mencionado. Una cosmovisión es una manera de ver este mundo, pero realmente como es, ¿no? La última sección en su producto integrador número 3, usted estuvo respondiendo a lo que es el relativismo y sabemos que existe una verdad y es la palabra de Dios, ¿no? Todo lo demás, todo aquello que dicen que es verdad, pero que solamente para una persona individual, no puede ser así. Hay una verdad que es absoluta, la cual es la palabra de Dios. Es Jesucristo esta verdad. Hemos también visto algunas tendencias alarmantes acerca de la educación secular moderna, que en resumen quieren quitar a Dios de toda educación. Es como que la educación no puede ser educación si es que existe Dios. No hay enseñanza y esto en las escuelas, en los colegios es algo que se ve. En las universidades se ataca constantemente a Dios y no sabemos el por qué, o por lo menos no lo quieren decir ellos, lo cual es el pecado sin lugar a duda. Ahora, en los tiempos antiguos vemos que la educación, Moisés enseñó a todos que debía empezar, Deuteronomio capítulo 6, no olvides este versículo, hermano, 6 versículos 6 y 7, que estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y las dirás por el camino al levantarte y al acostarte. Habla acerca de una enseñanza que debe ser, que debe partir de ti, una enseñanza que tú sabes que va a producir algo. Y esta enseñanza solamente para recordar empieza en casa, ¿no? Pero también es reforzada por la iglesia. Entonces, como maestros de la Biblia, yo sé que yo les sigo a algunos de ustedes, hermanos, y veo su trabajo, la labor que están realizando, pero tú deberías mantenerte así, fiel, como obrero que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Deberías seguir enseñando la palabra de Dios, porque vas a complementar lo que ya empezaron a enseñar en casa. Por lo tanto, un estudio bíblico en casa vale mucho la pena. Poder animar a los padres a tener un estudio bíblico va a animarles para que ellos también puedan hacerlo con sus hijos, ¿no? Y tú
en la escuela dominical, en el culto, vas a seguir enseñando. Solo recordemos el ejemplo de en Hechos, ¿no? Que ellos, los discípulos estaban en las casas y en el templo, ¿no? Todos los días estaban comprometidos con la enseñanza. Hemos visto también algunas otras filosofías que nos quieren alejar y cómo es que la educación llega a nuestros tiempos donde ya no existe Dios, cuando en un principio la educación en sí misma se inició para poder transmitir el mensaje de que existe un Dios, ¿no? De que este es real. Y vemos cómo la ilustración en sí hace que la naturaleza, hace que no exista nada que pueda, todo es relativo, hace que el entendimiento bíblico básicamente se cambie porque necesita ser exitoso. No sé si hermano se ha dado usted cuenta o hermana se ha dado usted cuenta de que ahora muchos padres piensan de esta forma. Cuando el hijo es exitoso, no es cuando el hijo conoce más de Dios. Eso para él no es nada de éxito. No es que el hijo está cumpliendo la voluntad de Dios. No. Para el padre, el ser exitoso es que tenga una o dos carreras, que tenga un buen sustento, buenos ingresos. Ese es éxito. Y estas son consecuencias que vienen acerca de la ilustración, ¿no? Han cambiado el entendimiento bíblico acerca de lo que es éxito, ¿no? Y éxito sería hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Ha pasado mucho de que la culpa ya no está en el hombre, ya no está en que el hombre es pecador, sino que simplemente las consecuencias o el pasado ha fallado, ¿no? El centro que antes era Dios lo han cambiado con el humanismo por el hombre, y el hombre es su propio Dios. Y el hombre, por lo tanto, dice, yo no puedo, yo no rindo cuentas a nadie, el hombre vive para sí mismo. Ya vemos más adelante, a finales del siglo XX, Friedrich Nietzsche dice, Dios está muerto, ¿no? Y esta conducta inmoral empieza a aumentar. Fíjese usted, hermano, que siempre que hay cosas que cuando quieren atacar a Dios, no trae esto nada bueno. O sea, no hay ningún beneficio en ninguna de estas cosas, ninguna de estas filosofías. Ahora, se habla mucho del feminismo también, ¿no? Y usted seguramente lo ha escuchado, pero ¿qué de bueno trae a la sociedad? Nada, ¿no? ¿Qué de bueno ayuda? Y usted puede escuchar y ver, no ayuda ninguna de estas filosofías o estas ideologías, ¿no? Que sacan a Dios de lado. Pero veamos que a una población donde le es llevada la palabra de Dios, usted va a ver cambios, usted va a notar una diferencia. La puede ver en su propio hogar, cómo era usted antes sin Cristo y cómo es ahora con Cristo, cómo la educación de la palabra de Dios en su vida ha hecho un cambio, cómo cada vez que usted ha aprendido la palabra de Dios, cambiado y ha cambiado por completo su forma de ver este mundo, su cosmovisión. Y a este punto llegamos a la tercera sección hablando acerca de los aspectos teológicos, ¿no? Y acá refuerzo esto. Nuestra filosofía de la educación cristiana, nuestra manera de pensar cómo debería ser, tiene que ir de la mano con una correcta teología, un buen entendimiento de quién es Dios, ¿no? Porque hay muchos que van a enseñar acerca de Dios, pero incorrectamente. Y aquí vemos muchas sectas y aquí vemos muchas otras doctrinas falsas y hasta herejías acerca de Dios, ¿no? Y a partir de eso quieren enseñar acerca de una filosofía de la educación cristiana. Están adiestrando a Dios, ¿no? También vemos que hay quienes quieren juntar todos los caminos te llevan a Roma, cualquier camino te conduce a Dios, y eso es falso, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en estos aspectos teológicos, uno de los primeros que debemos regresar y retomar es acerca de la creación. La creación en sí misma no es tanto un significado como usted ya lo ha respondido, ¿no? Es la expresión de la palabra de Dios, ¿no? La creación nos muestra quién es Dios y solamente tenemos nosotros dos cosas reveladas por las cuales podemos entender las cosas, la palabra de Dios y la creación. Por medio de ellas nosotros podemos llegar y concluir que existe un Dios, ¿no? Entonces, recordar la creación, recordar que el nihilismo, ¿no? Que es una filosofía que dice que todo es enteramente sin sentido, ni lógica, ni razón, que se va a querer asumir que nada tendría sentido, que la nada hace que ocurra todo.
Eso no tiene sentido, ¿no? Y con esto viene la evolución, que es básicamente un insulto a la razón, como usted ya lo ha podido saber, ¿no? Decir que venimos de la nada, que la casualidad, que millones y millones y millones de años producen todo, que simplemente necesitamos un poco de tiempo, necesitamos un poco de fortuna, ¿no? La casualidad, y quitamos a Dios de lado. Pero nosotros podemos concluir que en Dios, que Él somos creados por medio de Él. Ahora, nadie va a entender esto si es que no es creyente, si es que no ha sido engendrado nuevamente, o si no ha sido engendrado por Dios, si es que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no va a entender estas cosas porque se entienden por fe y se creen por fe, ¿no? Pero hay que tener más fe para creer que venimos de la nada, que somos parte de la evolución. Por eso regresamos a lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que la evolución es un ataque a la razón en sí. Hemos visto que la educación, en este sentido, debemos nosotros sentar en un foco. Toda la educación, como toda la Biblia, tiene un solo tema, el cual es Cristo, ¿no? El cual nos ayuda y nos apunta a Cristo. La educación en sí se centra en Cristo, ¿no? Porque la palabra en sí habla acerca de Cristo. Y bueno, para poder llegar respecto a los últimos temas que vimos acerca del relativismo, ¿no? ¿Es posible una ética sin Dios? ¿Es posible la verdad sin Dios? No, no es posible. ¿Quién define qué es bueno y qué es malo si no es su palabra, ¿no? El mundo quiere decir esto es bueno y esto es malo, pero ¿quién lo dice? Es bueno para ti, pero ¿por qué es malo para mí? ¿Quién lo determina? Yo mismo. No, no tiene sentido. Yo voy a la palabra de Dios y veo que es bueno y que es malo, ¿no? La ley me conduce a Cristo. La ley me hace ver que es mi ayo, que me hace ir a Cristo. Y en Cristo yo encuentro el perdón de mis pecados, ¿no? Entonces, ¿es posible la ética sin Dios? No, es imposible. El relativismo imposibilita muchas cosas, ¿no? Y esto ya usted lo ha visto y ha contestado y ha presentado muy buenos argumentos y buenas respuestas, que ya en la segunda parte vamos a estar hablando respecto a eso. Pero esta cuarta parte acerca de el integracionismo, me gustaría empezar introduciendo con respuestas a preguntas existenciales, ¿no? Las preguntas existenciales serían: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Y cómo se puede solucionar? ¿No? Cuando nosotros quitamos a Dios de lado, ¿no? Y tenemos un pensamiento humanismo secular, no hay mucho sentido a estas respuestas. Entonces, la pregunta respecto a ¿quién soy? La respuesta de un humanista secular sería que soy un accidente. Usted simplemente, hermano, es un error. Usted es un simio pretencioso. Usted es el resultado casual del proceso de la evolución. Usted es sin sentido, sin propósito. Finalmente no es nada. Entonces, esta es la patética realidad cuando la evolución recorre su curso ideológico. ¿No? ¿Se da cuenta usted que no podemos responder al quién soy si yo creo en la evolución, si yo no tengo una filosofía correcta acerca de lo que voy a enseñar de la educación, de mi ideología, de mi cosmovisión? No tiene sentido, no tengo propósito, no hay una razón, puedo hacer lo que sea. Y ahí va la segunda pregunta: ¿por qué estoy aquí? Entonces, la respuesta del humanismo secular sería: usted está aquí para consumir y disfrutar. ¿Te suenan familiares estas expresiones? Creo que lo vemos día a día en las propagandas, lo vemos día a día estando fuera, hasta en nuestras propias relaciones personales con amigos, familiares o incluso dentro de la iglesia. Las personas dicen que están aquí para poder disfrutar de la vida, ¿no? Sé que usted, si es peruano, va a poder saber y reconocer y citar a quien dijo eso, ¿no? Vive la vida, ¿no? Y no dejes que la vida te vida. Cosas sin sentido surgen cuando no tenemos a Dios como nuestra parte, ¿no? ¿Por qué estoy aquí?
para consumir, para disfrutar. Tome todo lo que pueda, puede usted tomarlo todo, usted está aquí, es lo único que importa, no hay otra forma. Entonces, cuando se combina el placer y el consumo en un universo materialista, se logran resultados terribles, ¿no? Se da cuenta que grandes personas, o no grandes en realidad, sino personas que han sido reconocidas a nivel mundial, que simplemente dijeron yo quiero tenerlo todo, no trajeron cosas buenas para el mundo en sí, sino destrucción y caos. Pensemos en pensamientos como los nazis, que es el extremo más alto, ¿no? Mi manera de pensar es la que yo creo que es la correcta. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Destrucción. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Si no es Dios, qué propósito? ¿Para qué estoy aquí? Simplemente para vivir. Vivir por vivir. No importa un mañana, no importa una eternidad, no importa nada, ¿no? ¿Qué está mal en el mundo? Los partidarios posmodernos, la respuesta sería sencilla para ellos. La gente está insuficientemente educada o mal gobernada. Y esto es lo que está mal en el mundo, dirían. La gente no sabe lo suficiente ni están lo bastante vigilados para poder tener un mayor control. ¿Qué está mal en el mundo? Nosotros lo sabemos, es el pecado. Pero el que no quiere reconocer a Dios, el que aparta su vista, su cosmovisión y no tiene a Dios y su palabra y a Jesucristo como el centro de todo, básicamente el problema es falta de educación. Eduquemos a las personas, pero si usted hace eso, simplemente va a ser de un ladrón profesional, ¿no? De un mentiroso aún más experto en lo que está haciendo. No va a traer, no va a cambiar nada en realidad, simplemente le va a dar más herramientas para hacer lo incorrecto que está haciendo, ¿no? Es el problema del gobierno. No, no se trata acerca de eso. Y nosotros sabemos qué es. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿No? En realidad, la solución es más gobierno. No, no hay nada de esto. Entonces, y aparte, ¿quién gobierna a los gobernadores? Necesitan una entidad o algo que los pueda dirigir y gobernar, porque ellos a sí mismos no pueden gobernar. Entonces, no, la depravación del hombre es la respuesta, el pecado del hombre es la respuesta, Cristo es la respuesta, cómo mejorar. Ahora, respondamos estas mismas preguntas con una base bíblica. Vamos, por favor, hermanos, al libro de Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 21. Y en este libro y en esta sección vamos a ver cómo Pablo responde a estas preguntas respecto a de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el problema del mundo y cómo se puede esto solucionar. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 16 respondemos y podemos decir ahí, ¿quién soy? Usted no puede descubrir quién es hasta que no descubre quién es Él. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la representación exacta del Padre, Dios en la tierra. Jesús crea todas las cosas, mientras que nuestra cultura posmoderna dice que yo soy el resultado de un proceso casual. El cristianismo dice que soy el máximo atractivo de la creación de Dios, como lo vemos también en Salmos capítulo 8, versículo 5. El cristiano dice que Él me entretejió en el vientre de mi madre, ¿no? Que no soy un accidente, que no soy el resultado de un proceso casual, y como soy la corona de la gloria de la creación de Dios. Entonces tengo una dignidad y un valor. El cristianismo no comprende ideas como racismo, clasismo, nada de esto, ¿no? Entonces, en Colosenses, versículo 15 del capítulo 1, Pablo está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, y eso me incluye a mí. Yo vengo del quién soy, tengo que entender quién es Él para reconocer quién soy yo. Y yo soy una criatura de Dios, una creación de Él, pero entendiendo un poco más y profundizando más y para poder tener una filosofía correcta acerca de la educación y de lo que yo soy, entonces digo, yo soy una creación de Dios, pero soy alguien salvado. Uno de ustedes se presentó en el foro de bienvenida como que yo soy un pecador
salvado por la sangre de Cristo. Eso es lo que soy. Mi identidad está en Cristo. Mi identidad no está en otras cosas, sino solamente en Él. Entonces, eso es lo que yo soy. Soy alguien perdonado, soy alguien aceptado. Soy, como dicen Colosenses un poco más adelante, irreprensible, sin mancha, ¿no? Eso soy en Cristo, soy santo, ¿no? Esa es mi identidad. Eso es lo que yo soy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Lo puedo decir y eso es lo que yo realmente soy. ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Esta cultura dice básicamente que no hay sentido, por lo tanto estamos aquí para hacer lo mejor que podamos, consumir, disfrutar, ¿no? Ser materialistas insaciables. Pero el cristianismo nos dice que todo ha sido creado por medio de quién, de Él. ¿Y para quién? Y para Él. El propósito final de todas las cosas es darle gloria y honor a Cristo, porque todo ha sido creado por medio de quién, de Él. ¿Quién es ese Él? Del contexto hablamos que es Jesús. Y para Él, yo fui creado para Él. No fui creado para mí mismo, no fui creado para satisfacer mis necesidades, aunque Dios me permite hacerlo, pero fui creado para servirle, para adorarle, para vivir en constante adoración a Él, darle gloria y honor, que Él tenga la supremacía de todas las cosas. Entonces, yo soy una creación de Dios, soy un hijo de Dios. Estoy aquí para darle gloria, honor al Señor. Mi vida tiene sentido cuando yo tengo a Dios como centro de mi filosofía, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, ¿no? De mi cosmovisión, de la realidad de cómo es este mundo. ¿Qué está mal en el mundo? Versículo 19 dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, nuevamente Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Quiere decir que antes no había paz, ¿no? Mediante la sangre de quién, de su cruz. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Obviamente que hay algo que está mal en el mundo y ese soy yo. Yo, en primer lugar, como pecador, por mi actitud y mis malas acciones, eh, a pesar de ser una creación de Dios, mi actitud hostil hacia aquel por quien y para quien he sido creado, entonces el pecado es lo que está mal en el mundo. Y yo como pecador es básicamente lo que está mal en el mundo. ¿Quién es? Soy yo, porque soy un pecador. Pero por su sangre, y esa sería la última pregunta, ¿no? Por su sangre hay una solución. Y esa solución es Cristo. No, esa solución es Él. En el versículo 22 dice, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. La solución es Cristo. La solución es Él. No puedo ser bueno. Somos incapaces de serlo. ¿Qué borrará mis pecados pasados? Cristo. ¿Cómo puedo saber si es que llegaré al final? Es porque Él es fiel a sus promesas, ¿no? Acá hay dos cosmovisiones. Una, la que es la postmoderna secular, que dice que no existe Dios y somos la casualidad, somos simplemente creados para poder disfrutar. El problema es la educación o el mal gobierno o muchos otros factores, y la solución realmente es no hay solución, porque van a intentar de todo y no van a encontrar nada. Pero nosotros teniendo a Dios y a su palabra, podemos nosotros desarrollar cuál es esta solución. Entonces, de esta manera abordamos esta última sección acerca de productos integracionistas, ¿no? La integración en cuanto a la educación. Entonces, me gustaría y usted seguramente ya lo ha leído, avanzar algunos temas acerca de esto, ¿no? Integración de fe, aprendizaje, principios y procesos, ¿no? Entonces, la enseñanza de toda materia como parte de la totalidad de la verdad de Dios que capacita a los estudiantes a tal punto que pueden ver la unión de la revelación natural con la revelación especial. Entonces, tenemos dos revelaciones. La especial, que es la palabra de Dios, revelada especialmente, escrita en un promedio de 1500 años, con aproximadamente 39 y 40 autores, en un periodo
en el cual ellos, de 1500 años, donde quizás ni se conocieron muchos de ellos, y seguro que sí, y tuvieron diferentes contextos, pero todos hablan acerca de Dios, no todos hablan acerca de su Hijo. Esta es la revelación especial, y lo natural, que es la creación, que nos muestra a Dios. Y ahí tenemos nosotros todo, ahí está nuestro todo. ¿Cuáles son los principios para la integración de fe y aprendizaje? La esencia y el punto cardinal para lograr la integración de la verdad en el aula cristiana es un compromiso con la autoridad de la Biblia, ¿no? No podemos tener una integración si es que no estamos del todo comprometidos con lo que es la palabra de Dios. Necesitamos estar comprometidos, ¿no? ¿Por qué razones? Frank eh, Gabelin, él dijo lo siguiente: estas razones por lo cual la palabra de Dios debería ser el centro, deberíamos estar más comprometidos. Y menciona estas cuatro: por la grandeza de la palabra de Dios por escrito, por su autoridad como la infalible e inspirada palabra de Dios, por su indispensable función crítica, porque se relaciona con el importantísimo asunto de conocer y encontrar la verdad. Una cosa es hablar de un compromiso con la inspiración de las Escrituras, pero otra es enteramente distinta, es aceptar la autoridad inerrante de la Escritura como la pieza central de la educación contemporánea. Entonces, debemos nosotros regresar a que la palabra de Dios, y esto también lo hemos visto, la palabra de Dios es el punto para la integración de la verdad, eh, de la verdad en el aula cristiana, que nos muestra a través del compromiso de la palabra de Dios. Entonces, eh, podemos ver más puntos acerca de esto, ¿no? Entonces, la revelación especial es la palabra de Dios. Y tenemos la revelación natural, que es la creación en sí misma. Y en la creación en sí misma encontramos diferentes aspectos de la educación, como la ciencia, las matemáticas, la literatura, el arte, la música, etcétera, que están que están allí, ¿no? Que las podemos entender, que las podemos ver. Y más adelante podemos ver que este comportamiento y destrezas vocacionales y culturales, como la vida familiar, destrezas laborales, relaciones interpersonales, etcétera, que nos hacen ver que esta verdad revelada, especial, la palabra de Dios, junto con la revelación natural, toda la creación, nos lleva a poder nosotros comportarnos y vivir en una vida cuando tenemos el centro, que es la palabra de Dios. Y esta educación rige nuestra vida, y por lo tanto las ciencias que no van a ir en contra de la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia no está en contra de la ciencia, ni la ciencia en contra de la Biblia, la verdadera ciencia, ¿no? Sabemos que hay una pseudociencia, una que aquellos que dicen tener la verdad y el conocimiento científico, cuando no es nada de esto, simplemente es otra religión más, ¿no? Pero la verdadera ciencia no está en oposición en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Sino que estas mismas, vamos a ver que estas mismas van de la mano. En la Biblia encontramos muchos aspectos respecto a lo que verdaderamente nos dice en cuanto a cómo hemos sido creados, y tiene más ciencia incluso que muchos otros libros acerca de la evolución, porque en estos libros solamente me encuentras enunciados como me parece, creo, llegamos a una aparente conclusión, pero nunca dan nada por sentado, porque no sería ciencia si es que lo dan por sentado, porque no se puede demostrar, no se puede recrear nuevamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos practicar esta integración de fe y aprendizaje? Necesitamos en este sentido tamices teológicos, que vamos a llamarlo como filtros, ¿no? Donde entran muchas cosas a nuestra mente, entran muchas cosas que nosotros podemos llegar a escuchar: materialismo, secularismo, la verdad en sí misma, medios de comunicación, verdades relativas, ideas individuales, y todo entra, pero todo esto pasa por un filtro, el cual es la Biblia, y el recipiente, que es básicamente
la sabiduría de fe y de vida, lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Hay cosas que no se deben aceptar, ¿no? Y que en el mundo está y que se te va a compartir, pero estas cosas deberías pasarlas por un filtro. La madurez del estudiante en el conocimiento de la Biblia le permite aplicar ese tamiz bíblico, ¿no? Le permite conocer más acerca de Dios. Entonces, la Biblia siempre va a ser este tema central. La Biblia va a ser aquello que nos va a ayudar a podernos, a que nosotros podamos distinguir qué es lo correcto. En cuanto a una educación secular versus una educación cristiana, nosotros partimos de que nuestra educación cristiana, por lógica, nace en la Biblia, ¿no? Empieza allí. Y al principio, cuando usted es regenerado por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo que le ha convencido a usted de pecado, inmediatamente no va a tener una cosmovisión completamente desarrollada, pero esta va a ser diferente a lo que usted creía, pero esta se va a ir desarrollando. Su perspectiva va a ser edificada por medio de este estudio personal de la palabra de Dios. Entonces, la cual es como que natural en cada creyente. Es la leche espiritual no adulterada con la cual nosotros podemos crecer. Entonces, no estamos en oposición a otras ciencias en sí, sino que la palabra de Dios, que es una y es verdadera, por medio de la naturaleza, la creación, te muestra y en base a eso nosotros podemos educar. Ciertamente, hay conceptos, hay ideas que sí son más específicas en libros, porque no vamos a encontrar conocimiento quizás acerca de programación de computadoras, quizás, ¿no? O programación de software y muchas otras cosas. Pero principios sí los vamos a poder asimilar con la palabra de Dios. No estoy diciendo que en la Biblia vamos a encontrar todo el conocimiento habido y por haber de cada ciencia, de cada tema, pero la Biblia nos va a dar ese balance. Cuando nosotros queramos ir a una universidad o si lo estamos haciendo y recibimos un montón de información, todo esto entra a este embudo y nosotros con la palabra de Dios podemos discernir y decir si es verdad y relacionar si tiene sentido. El deporte en sí, el arte en sí, lo podemos ver en la creación. Existe un arte, existe un orden, las matemáticas están en toda la creación, ¿no? Dios es un Dios de orden y hay mucho más que nosotros podemos descubrir e incluso me quedaría corto en cuanto a poder hablar cada uno de estos aspectos. Pero eso sí, tengo algunos documentos que si gusta usted, hermano, se los puedo enviar en cuanto a qué nos dice la Biblia respecto a aspectos literarios, ¿no? Que la Biblia en sí misma es de este aspecto, ¿no? Pero aspectos deportivos, aspectos artísticos, o qué dice la Biblia respecto a la política, respecto a la economía en sí, se va a dar usted cuenta que la Biblia tiene muchos principios respecto a poder administrar o a la misma administración en sí, pero la administración de nuestro dinero, nuestros recursos, ¿no? La Biblia tiene mucho en cuanto a enseñarnos. Por eso es el centro. Y hay cosas más allá que nosotros descubrimos que están en la revelación eh, natural, la cual es la creación, que nos muestra quién es Dios. Cada ciencia que nosotros estudiemos debería llevarnos que existe un creador, ¿no? Cada ciencia, las matemáticas nos muestran que existe un Dios creador y podríamos desarrollar una por una, pero el tema, el curso en sí es una filosofía de la educación cristiana. ¿Cómo yo puedo tener una correcta filosofía de la educación cristiana? No es ni más ni menos cuando mi cosmovisión y mi entendimiento bíblico crece respecto a la necesidad de que este mundo conozca a este Dios, porque sin Dios fuera de la ecuación,
vamos a tener muchas ideas, vamos a tener disparates y cosas que cada bien va a pensar que es bueno para sí mismo y no para los demás, que es bueno para mí y me conviene a mí, por lo tanto yo lo aplicaré a mi vida. Entonces, quitemos de lado esto. Yo en verdad, hermanos, les exhorto y les animo de manera eh, bastante honesta a que usted se comprometa a ser un maestro de educación cristiana. Esto significa enseñar fielmente la palabra de Dios. Esto significa ver la realidad del mundo y poder decir, sí, esta gente necesita más de Dios, porque, y te das cuenta, seguro que conoces, ¿no? Seguro que conoces a personas que se dejan influenciar, que están viviendo y creyendo muchas cosas, y el problema es que han tenido a Dios de lado, que su filosofía, su manera de pensar, su manera de actuar, es contraria a lo que está en la palabra de Dios. Pero muéstrales la Biblia, enséñales la Biblia, edúcales con la Biblia y notarás la diferencia. A todos aquellos que tienen el privilegio de ser padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, la cual es educar a nuestros hijos, ¿no? No es, como ya lo han ustedes respondido, no es tarea del pastor, tarea de los líderes, es mi tarea. La responsabilidad de enseñarles la Biblia no es del maestro de escuela dominical, es mi responsabilidad, ¿no? No recuerdo quién, pero alguno de ustedes citó una de estas frases, estoy parafraseando nada más, que la educación corresponde para el padre, no para él. La va a reforzar, pero quien es el primero soy yo. Ahora, pensemos también como aquellos que no tienen padres creyentes. Entonces, mi función debería ser enseñarle lo mejor que pueda, porque no hay quien supla y esta enseñanza durante los primeros o durante los 5 días de la semana. Es en casa, no tiene alguien que le esté enseñando la palabra de Dios y en el colegio le están enseñando muchas otras cosas. Pero cuando yo voy con la palabra de Dios, tengo que ser muy inteligente, tengo que enseñarle en verdad lo que es la palabra de Dios, ayudarle a que entienda. Por eso, si usted ya empezó con la lectura del libro Enseñando para cambiar vidas, y quizás si le tocó el primer capítulo, habla acerca de la ley del maestro, ¿no? Que en el momento que tú dejes de aprender, dejas de enseñar, ¿no? Habla acerca de estar comprometidos en cuanto a la educación con ellos. Yo en verdad, yo sé que cada uno de ustedes va a leer solamente un capítulo, pero yo te animaría a que lo puedas leer este libro por lo menos una vez al año, ¿no? Es de los libros más favoritos que yo he encontrado, que me han recomendado y que en verdad ayuda bastante. Entonces, hermanos, antes de terminar esta primera parte, recuerde usted, el siguiente enlace también ya está en el grupo, es el mismo, ese empieza a las 9:45. Entonces, vamos a cortar aquí y a las 9:45 nos unimos en el segundo enlace. Y eso, hermanos, que Dios lo bendiga, lo espero a las 9:45.